Esta es la historia del poder que engrandeció a Roma, de la fuerza más disciplinada y letal del mundo antiguo, las legiones romanas. Aunque la historia siempre recuerde a los emperadores y generales, fueron estos hombres comunes quienes expandieron y mantuvieron el imperio. Entrenaron, lucharon y marcharon miles de kilómetros por caminos que construyeron ellos mismos. Usando registros antiguos, investigación científica y extraordinarios hallazgos arqueológicos, seguimos su viaje como invasores, asesinos, guardias de paz y colonos. Desde las fronteras más lejanas hasta la ciudad por la que lucharon y murieron. Estos son los hombres de la máquina militar romana. Roma al desnudo. Legión. Al comienzo del siglo I después de Cristo, el ejército romano está acostumbrado a ganar. Por más de 4 siglos, las legiones de la República han hecho de Roma el máximo poder en Europa. Tomaron control de tierras desde Judea hasta el Océano Atlántico. Su éxito se debe a su sangrienta y dolorosa experiencia. Es una organización que se adapta y que evoluciona para superarse. En el otoño del año 9 después de Cristo, las legiones aprenden su lección más dura, una que manchará su reputación de fuerza invencible. Es la primera vez que un emperador, el adorado Augusto, se sienta en el trono. Las legiones se sienten invencibles, pero están a punto de sufrir la derrota más amarga. Y sucedió en el bosque de Teutoburgo, al norte de Alemania. Una operación militar simple se transformó en una masacre. $20.000 legionarios se adentran en el bosque. Roma estaba en la cima del poder. Era el ejército más fuerte y numeroso del mundo, enfrentándose a un puñado de tribus germanas. Generaciones de arqueólogos han intentado descifrar qué ocurrió. No fue hasta 1991 que un equipo logró descubrir una gran parte de la evidencia. En 20 años encontramos más de 6.000 objetos romanos, unas 1.000 monedas y otros 5.000 objetos militares romanos. Al principio no estaban seguros de qué habían hallado. Necesitaban averiguar a qué fecha correspondían y quiénes eran estos soldados. Las respuestas llegaron con una gran cantidad de monedas. La más nueva era del año 9 después de Cristo, y casi todas llevaban uno de los siguientes nombres. El primero era Augusto, el emperador, y su nombre provocaba respeto y hasta adoración entre los romanos. El segundo era Varo, el comandante más despreciado en la historia del imperio. La misión de Varo era convertir la recién conquistada provincia de Germania en una fuente dócil de ingresos, es decir, pacificar a su gente y cobrarles impuestos. Mientras las tribus germanas experimentaban por primera vez el método de explotación romano, el rencor aumentaba por los campos. Varo ya había sido gobernador. Tenía una reputación por secar de recursos a sus provincias, pero comete un error. Cree ya haberse ganado a los líderes locales al ofrecerles una parte de la riqueza. Hasta tiene tropas germanas trabajando para él como exploradores. Cuando entraron al bosque para acallar una rebelión local menor, no lo consideraron como un territorio enemigo. Este modelo nos da una idea a escala de 3 legiones romanas y también demuestra la compleja organización del ejército romano. Este fue un ejército del Mediterráneo que fue designado para luchar en campo abierto. Las condiciones del bosque eran pésimas para marchar formados. No podían marchar los 10 hombres en línea, estaban apretados.
Habían ciénagas. El bosque era muy denso. La línea se estrechaba y expandía. Eran una presa fácil. El general Varro le permitió a sus ayudantes germanos que exploraran el camino, pero una vez fuera de vista se juntaron con un ejército de guerreros locales que se había reunido en secreto. Era una emboscada. De pronto, cuando los romanos menos lo esperaban, el ataque comienza y los encuentra desprevenidos. En un momento determinado, escuchan un gran grito que viene desde el bosque y, literalmente, miles de lanzas caen sobre los romanos. Las legiones caen en una trampa sin escapatoria. Más adelante Roma concluirá que los generales fueron los culpables. Pero en el bosque los soldados se enfrentaron durante 3 días de masacres. Su supuestamente primitivo enemigo planificó todo cuidadosamente. Robándoles la idea a los mismos romanos, construyeron barreras de tierra por el lado del camino y las levantaron con estacas de madera. Al otro lado del camino había un pantano. Fue una organización absolutamente brillante. Pueden ver la pared de tierra empapada, con estas murallas de madera encima que protegerían a las tribus germanas. Eso lo pueden ver por aquí. Esto le permitió a los germanos bajar y luchar cuerpo a cuerpo. Y pueden ver lo complicado que sería para los romanos. Piensen que en el tercer día llovía de forma torrencial y esto era puro lodo. Intentar trepar por todo este fango mientras los germanos te arrojaban lanzas encima es algo muy difícil. La columna es demasiado gruesa, demasiado apretada para moverse en formación defensiva. Con estas murallas de un lado y el pantano en el otro, las tropas son atrapadas en una zona letal de unos 350 metros de largo. El resultado de la batalla fue básicamente que un puñado de personas sobrevivió, pero 3 legiones completas del ejército más poderoso de la tierra desaparecieron. Es como llegar a un estadio para 20.000 personas y todos mueren. Roma regresará a la gloria, pero pasarán 3 décadas antes de que envíe otro ejército a conquistar el norte. Y el desastre de Varro jamás será olvidado. Casi destruyó al gran emperador Augusto. Se dice que recorría el palacio la noche siguiente, golpeando su cabeza contra las paredes, diciendo: Quintilio Varro, devuélveme mis legiones. Jamás se recuperó, de verdad murió deshecho. Y nunca reformaron esas legiones, y jamás se volvió a ocupar el 17, 18 y 19 como números de legión otra vez. Sería como nombrar a tu bote como el Titanic 2, ese impacto tuvo. Pero de aquí nace una lección. Generaciones de oficiales aprenderán del desastre de Varro. La próxima vez, los soldados de Roma domesticarán los bosques salvajes del norte con caminos y fuertes. Siempre lucharán en las condiciones que les convenga. Se enfrentarán a todos sus opositores con un poder sobrecogedor. En el apogeo de su poder, el Imperio Romano tiene 30 legiones de combate disponibles. Cada una puede ser desplegada como una única fuerza de batalla de unos 5.000 hombres, o dividida en cohortes de 480. Centuriones, suboficiales de alto rango, comandan unidades de 80 hombres y la división final es un grupo de 8 escuadrones muy unidos, tanto de veteranos como de reclutas nuevos. Cada hombre ha jurado dar su vida por la legión y conoce su lugar. Sin importar si son desplegados al Rin o al norte de África, esa era su estructura de comando. Y aunque es lo que uno espera de la milicia moderna, ningún otro ejército antiguo tenía ese nivel de disciplina. El equipamiento es otra cosa que marca la diferencia entre el soldado romano y sus enemigos. El ejército romano era claramente el más profesional de su época. Y también era el mejor equipado.
estaban mucho más desarrollados que sus enemigos o el tipo de personas con las que ellos tenían que enfrentarse. En los lejanos rincones donde luchaban las tropas romanas, los arqueólogos han encontrado fragmentos de armas y armaduras que demostraban que Roma podía producir en masa, en la más alta calidad. Cada parte del equipo revela su superioridad en el campo de batalla. El más conocido es la Lorica Segmentata, esta armadura de placas. Y hemos encontrado fragmentos de la armadura que nos permitieron reconstruirla completamente. Así que, por ejemplo, aquí tenemos una hebilla que debió sujetar algunas de las placas del hombro y también las amarras que sujetaban las placas en el pecho y además en el torso. Era muy funcional. En una época en que el enemigo ocupaba cuero o, en el mejor caso, cota de malla, la armadura segmentada es un tremendo avance. No está hecha de acero templado. La idea es que pudiera doblarse y los golpes se amortiguaran. Es una buena protección para los hombros. Lo que uno espera, lo que uno recibe, suelen ser cortes verticales de espadas. Los romanos lo aprendieron de la forma más dura. Un legionario debe estar listo para luchar en cualquier momento. Este diseño es lo suficientemente liviano para que haga todas sus labores sin quitarse la armadura. De acuerdo a los descubrimientos, hasta se cree que cuando el legionario invadía tierras extranjeras, podía incluso excavar fosos y armar el campamento sin quitársela. Obviamente por si el enemigo intentaba sorprenderlos o emboscarlos. La armadura es muy efectiva, pero en la batalla la primera línea de defensa es el característico escudo legionario. La principal protección consiste en el scutum, el escudo de cuerpo entero. Lo sujetas con tu puño y al estar en posición de combate te protege de la rodilla hasta el mentón. Son muy difíciles de atravesar. El escudo pesa entre 6 y 9 kilogramos. Incluso podías ocuparlo como un ariete en contra del enemigo. Tras el escudo, la única parte del legionario que está expuesta es la cabeza. Cada soldado ocupa un casco, cuyo diseño ha cambiado durante todo un siglo tras cientos de batallas. Tenemos la ancha protección del cuello y otra para la frente que desviaría un golpe de espada. También tenemos una protección para las orejas y otra para las mejillas también. Los cascos romanos siempre dejan los oídos expuestos y siempre permiten una buena visión, no como el casco del caballero medieval, que tenía solo una pequeña ranura. Ese casco es para un soldado que no tiene que responder órdenes, que solo van en línea recta, cortando todo a su paso. El casco romano le permite al usuario estar mucho más atento de su entorno. Es algo esencial para su estilo de lucha. En su mejor rendimiento, la legión es una compacta máquina asesina. Cuando comienza la batalla, reciben la orden de preparar el pilum, la jabalina de casi 2 metros que llevaba cada hombre. La mitad superior es de hierro. Su punta tiene forma de pirámide, seguido de un mango de hierro de 60 centímetros que se conecta a una asta de madera muy pesada. Arrojaban sus lanzas en una serie de descargas para que el enemigo fuera aporreado por un diluvio de misiles, atravesando escudos, derribando y matando hombres. Justo después, embestían contra ellos, gritando y con espada en mano, dando pie a las luchas individuales. La espada del legionario, el gladio, es perfecta para la lucha cuerpo a cuerpo, porque su hoja mide solo medio metro. Como se porta en el lado derecho, se puede desenfundar fácilmente sin necesitar mucho espacio. Su función es apuñalar. Los romanos estaban orgullosos de confiar más en la punta que en el filo. De una estocada y con solo enterrarla un poco, mataban al enemigo dándole en un punto vital. En aquella época, el que un soldado romano llevara una espada es algo extraordinario para sus enemigos. La espada es la marca de un guerrero, la marca de un líder. Es algo inusual. La armadura, los cascos, todo eso es inusual para los pueblos más bárbaros. Todo legionario tenía la panoplia completa, de igual o incluso mejor calidad que la de los guerreros más valientes y aristocráticos del ejército contrario.
En esa época, un soldado romano se enrola por un mínimo de 20 años, soporta la dura disciplina y la penuria física. Pero el servicio paga bien, le da una buena pensión y un lugar de honor en la sociedad romana. El guerrero es fundamental en lo que significa ser romano. Se ven a sí mismos como hijos de Marte, hijos del dios de la guerra. Juntos son una fuerza inigualable. Y 3 décadas tras el desastre del bosque de Teutoburgo, los poderosos de Roma envían a las legiones nuevamente al norte. Su objetivo es Britania. Año 41 después de Cristo. Claudio, el nuevo emperador, recibe el trono. Heredó un estado dañado por la corrupción, la lucha interna y la baja moral. La invasión romana de Britania fue un brote de violencia no provocada, nacida del miedo y la debilidad del nuevo régimen. Un desconocido en la política, Claudio no tiene los antecedentes militares que Roma espera de sus líderes. Necesitaba más que nada una prestigiosa victoria para legitimar su posición como gobernante del imperio. Un ejército invasor se embarca. Los hombres saben muy poco del lugar donde van. En su mitología, es una tierra de monstruos. Los romanos creían que el mundo solo tenía 3 continentes, Europa, África y Asia. Alrededor de ellos solo debía haber mar, nada más que agua. Y Britania apareció donde no debería haber tierra. Los romanos lo veían como un lugar siniestro, sospechoso y peligroso. Los 40.000 hombres que llegan a suelo británico se niegan a repetir el error de las legiones de Varo. No saben qué tipo de resistencia enfrentarán. Pero este ejército valora principalmente 2 cosas, la disciplina y la preparación. Lo primero que hacen es cavar. Estas son las zanjas que construyeron los romanos tras llegar a Britania. Incluso hoy cuesta escalarlas. En ese entonces eran más formidables. Son profundas y sobre ella hay una pared construida por los romanos. Mientras los atacantes se acercan, subir y bajar las zanjas los entorpece. Su ataque pierde el ritmo y finalmente tienen soldados romanos sobre sus cabezas. El entrenamiento de un legionario le inculca una constante preparación y autosuficiencia. Todo lo que necesita para luchar en territorio enemigo lo lleva consigo. Un campamento así, incluso para un gran ejército, puede ser construido en solo 2 o 3 horas. Y así funcionaban los romanos. Cada día, al terminar la marcha, si existía la más mínima chance de un enfrentamiento, excavaban un campamento y dormían tranquilos esa noche. El registro más detallado sobre la vida militar romana que tienen los historiadores no está escrito, sino tallado. Esta columna comisionada por el emperador Trajano aún se mantiene en pie en el corazón de Roma y está cubierta de escenas que muestran a una legión en acción. Es la mejor evidencia que hay de cómo el ejército peleaba sus guerras. Tallado en este pilar, serpenteando hasta la punta, hay más de 180 metros de narración sobre las batallas que condujo Trajano y sus soldados. Y es el mejor ejemplo que tenemos de las actividades militares en campaña. Al ver en detalle los moldes de la columna, se aprecia cómo armaban sus campamentos. Los soldados romanos pasaban mucho tiempo en el bosque. Lo que hacían era cortar árboles con sus hachas, bajar grandes troncos a este panel, y aquí tenemos la construcción de un fuerte. Un soldado romano no es solo alguien que lucha en batallas, sino que siempre está construyendo, y cuando se necesita crear una fortificación, lo hace. La fuerza de la legión proviene de una estricta instrucción. La tierra de 4 inmensas trincheras crea 4 murallas defensivas. Sobre ellas, estacas de madera. Las tiendas son colocadas en un preciso patrón cuadriculado y la mayor de las 4 entradas del fuerte se hace siempre enfrentando al potencial enemigo. Es una estructura temporal y puede que la ocupen solo una noche, pero la experiencia les dice a estos hombres que así pueden repeler cualquier ataque.
Un campamento en la frontera siempre será idéntico a uno construido al otro lado del imperio. Un legionario puede ir a Britania o a Siria y aún se sentiría en casa en una base romana. Sabría dónde se ubica todo, cómo está dispuesta y cómo funciona el ejército. Ya aseguraron su posición en Britania, así que pueden dedicarse a la conquista. Una de estas unidades, la Segunda Augusta, quedará asignada a estas islas por los próximos 300 años, provista de generaciones sucesivas de soldados. Pero por ahora es una fuerza de ataque que tiene como misión atravesar las defensas británicas. La Legión Segunda Augusta parece que debió luchar contra unos fuertes, ubicados en cerros con empalizadas, murallas y zanjas, que eran defendidas por una serie de grupos tribales. Esas tribus, al enfrentar las legiones, están contra un enemigo que los supera en todo aspecto. Estamos en medio de la batalla y los romanos están asediando el campamento de los bárbaros. Estos están sobre los romanos y les comenzarán a lanzar cosas, pero abajo los romanos crearon una formación única. La llaman el testudo o la tortuga. Les permite avanzar a salvo hasta la muralla, penetrarla y derrotar al enemigo. La Segunda Augusta seguía ese procedimiento para capturar un pueblo o un fuerte. Pero si la naturaleza de la batalla cambia, también lo hacen las tácticas. Si enfrentaban una gran concentración de tribus, quizás tenían una capital y la atacaban para derrotarlos. Si tenían un gran ejército, lo atacaban directamente. Si eran menos y se dividían en agrupaciones pequeñas, entonces se separaban en distintas columnas y atacaban cada una por turnos. Y así cualquier oposición es eliminada. Tras 2 meses, llegan mensajeros a la capital informando que Britania es la nueva provincia romana. Una fuerza de solo 40.000 hombres marchó y conquistó todo un país. Pero el reto es mantenerlo. Nuevamente recurren a la construcción. De un legionario romano no solo se espera que marche 30 kilómetros diarios cargando su equipo, sino que además debe construir el camino por el que pasa. En esa época, el mejor instrumento de control estatal es una franja de tierra de entre 3 y 9 metros de ancho. El mayor logro de la ingeniería romana no fue el Coliseo, ni el Panteón, ni los acueductos. Fue su sistema vial. Cuando llegaron solo había senderos de tierra. Pero con el tiempo los romanos construyeron 16.000 kilómetros de caminos. La función principal de las carreteras es militar. Cuando las tropas ya se han ido a casa, los caminos recuerdan que este territorio es nuestro y podemos llegar en cualquier momento velozmente y destruirte. En los años que siguieron a la invasión romana, parecía que los británicos se habían resignado a su ocupación. Al sur mantienen al rey de la tribu Icena como líder títere. Mantiene su estatus, siempre y cuando las tribus paguen. El paisaje estaba lleno de pequeños campos y granjas, mucho más densamente poblados que hoy. Pero la gente aquí era británica, no romana. Los romanos recolectaban impuestos y existía un riesgo de rebeliones con tantos británicos pagando impuestos a unos pocos gobernantes romanos. El arte está en el equilibrio. El desastre de Varo le enseñó a Roma a no explotar excesivamente a las provincias. Y mientras los oficiales gobiernen a través del rey local Iceno, todo está bien. El problema fue que cuando murió, saquearon su reino. Cuando su esposa protestó, fue azotada públicamente y sus 2 hijas violadas. Eso provocó una furia generalizada que se enfocó en la viuda del rey. Su nombre fue Boudica. Boudica, la reina guerrera. Hoy es una heroína del folclore, pero en la Britania romana provoca el caos.
Algunos escritores dicen que se inspiró en lo que los germanos lograron en el bosque de Teutoburgo. Ella también aniquila a cada romano que se cruza en su camino. Lidera un enorme ejército que lo arrasó todo, destruyendo ciudades completas. Y la capital, Camulodunum, la actual Colchester, sufre el mismo destino. Boudica dio la orden de incendiar el templo. Para quienes defendían el templo, solo les quedaba una desesperada opción. O se sofocaban y quemaban dentro, o corrían hacia afuera para ser masacrados por los britanos. Colchester desapareció del mapa. Cuando los arqueólogos cavaron hasta ese nivel, solo encontraron ceniza. Las 3 legiones romanas designadas a Britania están a varios días de distancia en la frontera, así que los guerreros de Boudica casi no encuentran oposición. La mayoría del tiempo, el miedo mantiene a la gente tranquila y por eso cuando llega la rebelión, los romanos son tomados por sorpresa. Las rebeliones pueden comenzar bien, pero los romanos contraatacan. Se envía un contingente para sofocar la rebelión. Consiste en unos 10.000 soldados, la mayoría de los soldados romanos en Britania, pero siguen siendo superados en número por el ejército de Boudica. Ella comanda quizás a unos 80.000 guerreros. Cuando los cisenos y los romanos al fin se enfrentan en batalla, fue un paisaje como este, un valle con forma de herradura, con romanos en la cima del valle y los cisenos allá abajo en la entrada. Lo que siguió fue una de las batallas más decisivas en la historia británica. Mientras los 2 ejércitos se forman uno frente al otro, los comandantes analizan el paisaje de formas muy distintas. Boudica confía en su victoria. Tenía muchos más hombres y tenía a los romanos encerrados. Estaba tan segura que civiles como mujeres, niños y ancianos estaban en la entrada del valle para ver la batalla. Pero el comandante romano eligió su terreno y lo eligió con cuidado. Boudica cree tenerlo acorralado, pero él cree que la ladera empinada del valle y los bosques a su espalda le ofrecen protección. Están igualados. Con un terreno así de impenetrable, por detrás y por los flancos, los romanos sabían que no había forma de que los británicos los rodearan, especialmente sus carros, que no servían en un terreno así. Los romanos debieron desplegarse de un lado del valle hasta el otro, en 8 hileras, extendiéndose quizás por 1,5 kilómetros en total, una pared de acero. Los británicos tenían más hombres, pero la angostura del valle provoca que ambas líneas frontales sean iguales. Lo que sigue no es solo un choque de ejércitos, sino de culturas, la disciplinada máquina de guerra romana contra la furia de las tribus. Mientras subían por la cuesta hacia la línea romana en la cima del valle, lo primero que enfrentaron debió ser una lluvia de poderosas jabalinas cayendo del cielo sobre ellos, diseñadas para atravesar escudos y al hombre que se protegía detrás de ellos. En el combate cuerpo a cuerpo, los británicos luchan individualmente, pero los romanos maniobran en una serie de herméticas formaciones. Y los legionarios romanos sacan sus gladios. La línea parece la hoja de una sierra, con los guerreros más fuertes en cada punta. Se lanzan hacia adelante y los británicos son recibidos por el golpe de los escudos y por gladios apuñalándolos en el abdomen. Con un movimiento ascendente y tras esa arremetida, el pánico comienza a difundirse entre los británicos. Su ejército titubea y retrocede, y los romanos van logrando la inercia. Toda la fuerza británica es aniquilada. Se dice que Boudica se suicidó. A los romanos solo les tomó horas conseguir la victoria, pero pasaron semanas ejecutando su venganza. Luego de la victoria, el ejército romano arrasó con todo. Impusieron la política de fuego y espada en el paisaje británico, o sea que mataron todo lo que vieron y destruyeron todas las propiedades. Al ver el registro arqueológico de Norfolk, la tierra de los cisenos, vemos asentamientos destruidos y abandonados por todos lados. Y tuvo que pasar una generación completa para que volvieran a la normalidad. Lo que parecía ser un desastre para Roma, terminó en la destrucción de las tierras de los cisenos. Y con el tiempo, será casi olvidado.
Esa fue la última resistencia real británica. Le seguirán 350 años de dominio romano, una vez que los legionarios hagan de la isla su hogar. Lentamente los campamentos de legionarios en Britania dejaron de ser bases militares para convertirse en asentamientos, comunidades romanas lejos de Roma. Es una historia que se repite por todo el imperio. Para conquistar un imperio, las legiones debían construir fuertes. Y todos esos fuertes suelen convertirse en ciudades del imperio. El cambio es aún más evidente en Rigborough, donde comienza la ocupación romana de Britania. La primera construcción de la legión fue un campamento temporal, pero se transformó en algo mucho más permanente y asombroso. Estamos en una plataforma con forma de cruz, pero cuando se construyó en el siglo I después de Cristo, estaba a nivel del suelo. Sobre nosotros había un arco. En estos espacios vacíos había 4 grandes soportes para aquella enorme estructura. Dedujimos su forma porque sabemos mucho de arcos romanos. A los romanos les gustaban, eran monumentos impresionantes. Construían arcos de triunfo para celebrar una victoria o la grandeza del emperador. Hay muchos en Roma. Pero en Bretaña, una tierra de casas de barro y bosques salvajes, era el más claro testimonio del poder romano. Aunque solo quedan sus cimientos, podemos reconstruir el arco de Rigborough. Medía 25 metros de altura. El brillante mármol blanco que lo cubría permitía verlo a kilómetros. Se convirtió en la entrada a la Britania romana. Casi representa al imperio mismo. Solo construías monumentos así para conmemorar victorias. Era un símbolo del éxito romano y del poder romano. Te bajabas del barco, pasabas por el arco y veías la Britania romana. Y las distancias son algo impresionante. El arco queda a más de 1500 kilómetros de Roma, y cualquier legionario que haya llegado hasta ahí, lo hizo a pie. Además, la entrada a Britania queda a otros 500 kilómetros del límite septentrional del imperio. La evidencia sugiere que incluso en estos puestos fronterizos, las legiones mantuvieron el control por cientos de años. Vindolanda es un lugar muy antiguo. Había 9 fuertes superpuestos uno sobre otro desde el año 85 hasta el fin de la ocupación romana, alrededor del 410 después de Cristo. Durante ese tiempo, Britania cambió. Las condiciones arqueológicas especiales en este yacimiento preservan como fotografías las diferentes fases del dominio romano. Como destruyen y reconstruyen tantas veces este lugar, empujan la arqueología hasta el fondo, alejándola del aire, creando un entorno libre de oxígeno. Y si lo haces 9 veces, muy en el fondo hay un lugar especial porque casi todo allá abajo sobrevive. Es decir, los objetos que se hubieran podrido en cualquier otro lugar, aquí se preservaron perfectamente. Hay armaduras, joyas y docenas de pares de botas militares. Exclusivas de Vindolanda, hay algunos objetos que nos acercan increíblemente a la gente que vivió aquí hace casi 2000 años. No olvidaré la primera vez que encontré algo. Excavábamos lo que creíamos una zanja romana de unos 4 metros de profundidad, y en el fondo había mucha madera. Y algunos pedazos de madera eran algo aceitosos, y tras limpiarlos, me llevé la sorpresa de mi vida al ver jeroglíficos en ellos. Lo que encontró fueron tablas de escritura, listas de compras, cartas, registros, listas militares. Detalles que revelan por primera vez lo que pensaban los legionarios asignados a este lugar. Las tablas de escritura como documentos romanos son increíbles porque cada uno tiene la oportunidad de reescribir la historia de la Britania romana. Cada uno de ellos es como una ventana al alma de la persona que lo escribió. Es un mensaje muy personal y estamos viendo ese mensaje y leyendo su correo. Desde que se encontró la primera tabla en Vindolanda se han recuperado más de 400. Las cartas muestran la vida de un legionario alejado de su casa. El fuerte de Vindolanda es un elemento vital en la historia de esta legión, porque no toda Britania fue romanizada. Asaltos desde el norte de la actual Escocia eran un problema constante.
En una época la respuesta romana sería una sangrienta y decisiva guerra de conquista y castigo. Pero comenzando el siglo II, el emperador Adriano dio un cambio radical de políticas. Ordena a las legiones que construyan un muro por toda la frontera. Fue su respuesta para un problema bastante serio para la Britania romana. Su solución a largo plazo fue aislar la zona civilizada de la provincia de los bárbaros al norte. A más de 1500 kilómetros de Roma, el imperio aún era capaz de movilizar enormes recursos. Tomó 30.000 hombres y más de una década terminar la obra. El muro de Adriano, en términos modernos, es un proyecto de construcción impresionante y colosal. Incluso hoy, hacer algo así costaría miles de millones de dólares. De costa a costa debió medir casi 120 kilómetros y de altura probablemente entre 5 y 7 metros, con almenas sobre ella, torres y puertas cada par de kilómetros, desde donde se podía ver todo su entorno, controlar qué estaba pasando y pedir ayuda si era necesario. La muralla es principalmente una estructura defensiva. La expansión ha sido por mucho tiempo el motor del imperio, con legiones invadiendo agresivamente las fronteras. Pero ahora, el imperio romano estableció un límite en piedra. El muro de Adriano refleja este gran cambio de ser un imperio agresivo, joven y ambicioso que aprovecha cada oportunidad devorando territorios, a un imperio de Edad Media mucho más reflexivo que pensaba en sus fronteras y que administraba lo que ya tenía. En cierto sentido, eso marca el comienzo del fin para el imperio romano. Los primeros fuertes de legionarios en Britania eran como islas, pedazos de Roma en territorio hostil. Pero no tenían ni la capacidad ni el deseo de luchar constantemente. Al pensar en la ocupación romana de Britania, es importante no creer que el ejército estaba formado por soldados que venían de Italia. A medida que el ejército establece sus bases, empieza rápidamente a reclutar locales. Y es común que esos soldados tengan familias e hijos. Así que se puede ver al ejército convertirse en parte de la sociedad local. Vindolanda, uno de los fuertes en la frontera del muro de Adriano. Las tablas de escritura encontradas acá explican que la noción de quién era romano y quién no lo era se estaba perdiendo. Ocuparon los muros del fuerte con soldados de otros rincones del imperio. Una prueba de la complejidad de la máquina romana y de su alcance es que pudieran asignar galos y germanos a la frontera británica. Habrá arqueros sirios más adelante, está la caballería española, hay alemanes, franceses, italianos. Es una verdadera mezcla, un imperio colonial presente en Vindolanda. Según la evidencia, trajeron a su propia cultura con ellos. Esto, según yo, es algo realmente único para un fuerte romano, un templo o altar al dios Júpiter Doliqueno. Júpiter Doliqueno pertenece a un culto oriental y proviene del sur de la actual Turquía. Los soldados que crearon este altar estaban a miles de kilómetros de sus hogares. Eran sirvientes de amos romanos, tal como los locales. De a poco ambos lados se unieron. Detrás de mí está la entrada de un fuerte del siglo III en Vindolanda. Normalmente cuando pensamos en los romanos, solo los imaginamos ahí. Los vemos dentro del fuerte, pero nunca pensamos en lo que hacían fuera de él. En las afueras del fuerte están las huellas de una comunidad satélite. Docenas de casas, tiendas y negocios que dependían de los legionarios. Tenemos talleres y otras propiedades, una taberna y un bar al lado, que debió ser visitado por los soldados romanos. Y además, muchos civiles entrarían al fuerte cruzando sus puertas por este camino, viviendo y trabajando dentro del fuerte, así como también había soldados afuera. Vinieron a conquistar esta tierra y se convirtieron en parte de ella. Los eventos que ocurren en otras partes del imperio reflejan que Roma se va haciendo vulnerable.
Las legiones patrullan miles de kilómetros de fronteras y no pueden controlarlas todas. Esta muralla rodea la antigua ciudad romana de Verulamion. Fue construida en el siglo III después de Cristo, como 200 años luego de derrotar al ejército de Boudica, porque en esa época los romanos eran más inseguros. Preocupados de que las fronteras ya no pudieran repeler a los bárbaros, construyeron defensas por todo el imperio. En cierto sentido, a pesar de que se ve fuerte, es un movimiento a la debilidad. Y también a algo más, a la explotación. Porque era el trabajo forzado de campesinos el que construyó esta fortificación para defender a un imperio en decadencia. Las rocas de Vindolanda cuentan la historia de la ocupación desde el principio. Esta roca rota revela cómo terminó. Se ubica en lo que alguna vez fue un altar para los estandartes del águila sagrada de las legiones. El águila era un símbolo de Júpiter. Y Júpiter era el dios patrono de Roma, porque el águila representaba al militarismo y al imperio romano. Y por eso, los estandartes del águila de las legiones son venerados en fuertes por todo el imperio. En el desastre de Varo, en el año 9 después de Cristo, en el apogeo del poder romano, 3 legiones murieron defendiendo el honor que representan sus águilas. Aquí, las águilas se han degradado y el imperio desaparece rápidamente. Mientras nos acercamos a la capilla de los estandartes, se ve qué pasó al final de la Britania romana. Y aquí, justo en medio del altar, hay un gran fogón. Imaginen acá un gran espetón con un cerdo o media vaca asándose en él, el cual rompió y agrietó el suelo y lo hundió hasta el fondo del edificio. Eso demuestra que toda esa majestuosidad y culto imperial, la adoración del dios emperador, los estandartes de batalla, las banderas, todo eso se perdía. Esta roca fue dañada cuando 5 siglos y medio de disciplina sucumbieron. Marca la desintegración de todo lo que los legionarios consideraron sagrado. Los ejércitos de Roma nunca fueron expulsados de Britania, sino que desaparecieron lentamente. Y la ocupación terminó aquí, donde las tropas originalmente desembarcaron. Aquí en Richborough vemos pistas del final de la Britania romana y también de la Segunda Augusta. La Segunda Augusta es mencionada por última vez por el año 400. Es una pequeña guarnición. La llama de Roma en Britania simplemente se apaga. Hay muchos problemas internos, guerras civiles, rebeliones y pareciera que todo el Estado romano y su ejército se estaba desintegrando. Desaparecieron. La provincia simplemente se desvaneció. Las legiones perdieron el control y Roma perdió su imperio. Los territorios que abandonaron también perdieron algo. Se dice que Europa cayó en una era de caos, en una edad oscura que se mantuvo por siglos. Y aunque en lugares como Britania las legiones dejaron solo ruinas, sombras de una fuerza alguna vez invencible, el verdadero legado de sus campañas, de sus interminables marchas, matanzas y construcciones aún se mantiene. Cada victoria en los bosques del norte o en los desiertos del este le daban gloria y le daban oro a Roma. Todo el esplendor de la ciudad eterna se pagó con saqueos e impuestos, con la sangre de los legionarios y de sus enemigos. Las legiones construyeron todo esto.